en representación de la compañera Nair Núñez, la compañera Michael Palacios Huerta. Ella es miembro integrante de la Comisión Nacional de Doctrina y Escuela Política del CEP del PT. Invitamos a la compañera Michael. Compañeras y compañeros, dejamos en el uso de la palabra a la compañera Soledad para que haga el acto de presentación. Muy buenas noches con todos y todas. En especial dar la bienvenida a Luis Andía, que esta noche va a exponer sus ideas, su propuesta, su visión sobre el tema de la economía en el país y si es posible o no, como se dice, sacar al país de esta profunda crisis en la que vivimos. Ya estamos, yo diría, casi en la mitad del trabajo de poder expresar las opiniones de cada uno de los compañeros y compañeras que aspiran a representarnos en este proceso electoral que se avecina. Es importante que se expresen esas ideas. Es importante que conozcamos no solamente qué proponen, sino qué visión tenemos del país, qué esperanzas tenemos del futuro de este país. Pero es importante, sobre todo para nosotros los militantes del PT, que también sepamos evaluar que no es suficiente que los dirigentes tengamos un buen discurso. No es suficiente que tengamos una visión seguramente clara del país. Ante esta crisis y ante el desprestigio de la política y la desconfianza de la ciudadanía con sus dirigentes, hoy es sumamente importante que los dirigentes sepamos que tenemos que tener y ser consecuentes entre lo que decimos, es decir, entre la palabra y la acción y la práctica que tenemos que tener los dirigentes. En el PT no puede haber más eso que se ofrece y después se hace otra cosa. Eso que se dice en etapas preelectorales, todas las promesas, y cuando se llega, se voltea la hoja y se hace todo lo contrario. Por eso es importante la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque ante esta corrupción, la mejor forma de fiscalización es el activismo del PT, es la fortaleza de la estructura del PT. Yo decía el jueves pasado, basta de ese activismo individual, avancemos al activismo colectivo, avancemos a que este PT sea efectivamente la muestra de lo que queremos hacer en el futuro también en el país. Y por eso le decía, es importante estos encuentros. En ese sentido, seguirán posteriormente los otros compañeros o compañeras precandidatas y esperamos que ustedes también seamos entes activos, pongamos atención, seamos cuestionadores para después comprometernos en el objetivo común del PT, que es hacer de este Perú un Perú efectivamente en beneficio de todos los peruanos. Gracias. ¡Viva el PT! Muchísimas gracias, compañera Soledad. Antes de dar la palabra al expositor, vamos a explicar brevemente la dinámica. Media hora
30 minutos para el expositor, 10 minutos para cada comentarista y luego un compañero va a pasar las hojitas correspondientes para las preguntas. Pero como todos preguntan, nosotros vamos a agrupar las preguntas que guardan relación para que el expositor pues tenga también la facilidad de contestar, porque no va a contestar a todos. Entonces, nos vamos a seguir en ese orden. Hay que ser disciplinados también en la hora señalada. Y antes de darle la palabra al expositor, brevemente una reseña histórica. El expositor Luis Alberto Andía Melgar tiene estudios universitarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Unión Soviética, Universidad de Korochenko, Kiev, Ucrania, graduado en Economía y especializado en Economía Nacional. Fue catedrático o es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad San Martín de Porres, con gestión municipal en la Municipalidad de Pisco. Es empresario en calzado. Es importador de equipos de ingeniería en el mercado peruano. En resumen, nuestro expositor es economista, es planificador y es empresario. Fuertes palmas para el expositor. ¿Verdad? Agradezco bastante la presencia, ¿no? Me van a disculpar, no estoy un poco enfermo, pero tampoco no quería postergar o dejar que se postergue este encuentro. ¿Quién habla, no? Si yo he tomado esta decisión es por un paso que di de joven. Estudié justo en una universidad planificación de la economía nacional, donde me enseñaron cómo se arma, se desarma un país, donde me enseñaron de joven, y lo tengo en la mente ahora, cuánto de hacer, qué producir, cuánto de trigo, cuántos aviones, cuántos carros, camiones. Entonces creo, ¿no?, que ese pensamiento de joven, ¿no?, quiero que también se dé en nuestro país. Y es parte también por la experiencia de hacer negocio con la China. Ustedes saben, toda una gran potencia industrial, económica, que yo estoy seguro que lo es en el momento. Aparte que también por mis actividades de emprendedor hago negocio en Estados Unidos, ¿no? Pero pienso que lo más importante que en todos los países, en todo el mundo, en todos los pueblos, hay distintos tipos de personas. Entonces, pero lo más importante, yo veo, ¿no?, es en los pobladores, ¿no?, que no tienen los recursos suficientes para poder tener las condiciones de vida que todos deseamos. Bueno, en el tema, como economista, ¿no?, al hacer un análisis, y no solamente porque lo digo yo, me refiero a organismos internacionales como el Banco Mundial, dijo hace poco, más del 70% de los peruanos somos pobres, 5% la pobreza extrema, 30% que alcanzó hace poco la pobreza en sí, y otro 35% que es la clase media, que está al filo de volver a la pobreza anterior. Entonces, esa es una verdad que no solamente podemos guiarnos de las estadísticas oficiales, ¿no?, sino también eso lo vemos en carne propia cuando vamos a los pueblos jóvenes, vamos a la sierra, a la selva, ¿no?, y realmente es lo que es. Por otro lado, ¿por qué estamos en esa condición? Ya el expositor anterior lo expresaba. Somos un país, ¿no?, extractivo. Eso es cierto, nadie lo puede negar, y lo llevamos de muchos años atrás, ¿no? Somos un país que solamente, hasta ni siquiera nosotros lo manejamos. Hemos entregado casi todos nuestros recursos para que sean manejados por empresas extranjeras.
Y realmente eso debe ser un punto muy fuerte para nosotros, por lo menos dar un legado a quienes vienen detrás, nuestros hijos, los jóvenes, nietos, bisnietos. Por otro lado, la única manera para salir de esta situación, ¿no?, de pobreza es ponernos meta. Y la meta que yo propongo es crecer de 5 a 10%. Ese rango sí se puede alcanzar, y no solamente Perú, lo ha alcanzado Singapur en su momento, la China y algunos otros países en el mundo, para poder salir de la pobreza, ¿no? Que algunos países como Singapur o Corea del Sur o la China o otros países, ¿no?, prácticamente en una situación de economía feudal han dado un salto tremendo a un desarrollo industrial. ¿Dónde están? Ahora, bien, se habla bastante de la postindustrialización. Sería fabuloso, sería bonito que también podamos dar ese salto, pero es difícil, porque las condiciones actuales, ¿no?, de la globalización, las condiciones actuales prácticamente, que no solamente hay una guerra comercial entre países, ahora existe una guerra comercial entre empresas de países. Eso lo digo por experiencia propia, porque quien siempre hace unos negocios, nosotros hacemos negocios con empresas de Estados Unidos, con Europa, en la misma China. Ahora ya no es la guerra comercial de países, ahora es entre empresas. Entonces, pero ante esto, yo planteo, ¿no?, una salida para nuestro país, es el desarrollo de la industrialización, pero en base a nuestros recursos bandera. ¿Por qué? Tenemos los minerales, que no tenemos por qué exportarlos en materia prima o recursos crudos, cuando si nosotros exportamos contenedores, es una idea, ¿no? Y a cambio recibimos de Europa o de Estados Unidos, ¿no?, recibimos una máquina pequeña que tiene el mismo valor que un contenedor. Esa es una relación económica, ¿no?, desigual. Y si seguimos en esa situación, si seguimos pensando dejar esa idea a quienes vienen de atrás, ¿no?, lógicamente que nunca vamos a salir de la pobreza. Por lo tanto, ¿cómo llegar a ese proceso de industrialización en base a nuestros recursos bandera? No solamente los minerales, tenemos el café, el cacao, tenemos el algodón pima, ¿no?, que siempre yo he tratado de trabajar con la gente de Gamarra, del Emporio Gamarra, que es el único camino para poder salir adelante. Por otro lado, también la lana de alpaca, la lana de la vicuña, ¿no?, que es lamentable. Hace un año estuve yo en la mina Orcopampa, ¿no?, y todos los agricultores de alpaca viven una situación extrema. ¿Por qué? Porque venden su lana a un ínfimo centavo por un kilogramo, cuando eso, ¿no?, de una manera en Europa o Estados Unidos, una chompa nomás no baja de $500. Es injusto esa relación económica. Entonces, por lo tanto, yo planteo la industrialización en base a los recursos bandera, a los recursos que nuestro país tiene, y eso, lógicamente, muchos países extranjeros han tratado de llevárselo y no les funciona. Han llevado los chinos la maca, o sea, si quieren llevar una vicuña y una llama, no es igual, no crece igual en otros países. Entonces, por lo tanto, la industrialización no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo recuerdo 6 veces viajaba a la China. La primera vez que viajé, yo viajaba pueblo por pueblo, buscando siempre como emprendedor un buen producto, un buen precio y una buena calidad. Y recuerdo que llegaba a unos pueblos y había unos parques industriales. ¿Sabe cómo eran los parques industriales? ¿No? Una planta industrial tenía inclusive las paredes
reflexionar algo. Me dio a reflexionar que lo más importante es el espíritu que un gobierno pone en su gente, ¿no? Y el apoyo y la ilusión que el gobierno central le traza a su gente. ¿Por qué? Porque no necesitamos, ¿no? Como está contaminado todo nuestro aparato administrativo del Estado peruano, que tenemos que hacer un parque industrial, le pone un montón de etiquetas, porque para no ir muy lejos, el Parque Industrial de Ancón, que es un proyecto que tiene 25 años, ¿no? Y no se ve nada. Fuimos al Ministerio de la Producción, fuimos a Proinversión a investigar por qué ese parque industrial no funciona. ¿Y sabes qué? Llegamos y nos dijeron, para poder tener acceso a esos 3.200 hectáreas de terreno, hay que poner 29 millones de dólares, decían, con un compromiso de inversión de 750 millones de dólares. Significa, ¿no?, que tenemos que buscar una empresa extranjera, porque en el Perú no vamos a encontrar ese nivel de empresa. Entonces quiere decir que todavía se sigue con ese pensamiento de entreguismo, ¿no? A pesar que hemos pasado, estamos en el siglo XXI, de que tenemos que pensar que entregar nuestros recursos. Y lo más triste, ¿no? Lo más triste que fuimos allá y pasando la Panamericana, porque está el Parque Industrial de Ancón, el proyecto está al lado derecho, al lado izquierdo, muchas casas humildes, muchos jóvenes humildes, muchos jóvenes que no tienen dónde trabajar. Entonces dije yo, pero ¿por qué diablos? Si son terrenos del Estado, son terrenos del pueblo, ¿por qué tienen que darle a 29 millones de dólares para entregar esos 3.200 hectáreas de terreno? ¿Por qué tienen que buscar, ¿no?, en el extranjero? Han hecho misiones a Estados Unidos, Europa, Asia, para buscar un operador, cuando eso no es cosa de otro mundo. Si China lo demostró, ¿por qué pensar en eso? Entonces dije yo, ¿por qué no entregan eso, ¿no?, a los gremios organizados de las micro y pequeñas empresas en nuestro país, que son los verdaderos emprendedores, los verdaderos pujantes a no tener un empleo, porque no todos tienen la suerte de tener un lugar en el Estado o una empresa privada grande, de tener un empleo, algo seguro? Entonces, ¿por qué? Si surgió el Emporio Gamarra, que son 40 manzanas, que son más o menos cerca de medio millón de trabajadores que de alguna u otra manera están ligados, de donde existen cerca de 40.000 micro y pequeñas empresas. ¿O por qué? ¿Cómo surgió Machu Picchu? Entonces, quiere decir que el Estado no le interesa, solamente están pensando toda la vida, ¿no?, que vengan empresas del extranjero y hagan su actividad económica como una forma de crear una fuente de trabajo. Bueno, esa es parte de una estrategia. Planteamos 30 parques industriales, pero no a la manera como lo han venido concibiéndose, porque los parques industriales ya es un proyecto antiguo, pero siempre los gobiernos, tanto central, regional o municipal, ¿no?, trazan el terreno y lo dejan abandonado a la suerte de quien viene, pero no debe ser así. Nosotros planteamos que ese parque industrial, ¿no?, por lo menos tiene que estar ahí las entidades, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción, yo vivo cerca del Ministerio de la Producción y me da una tristeza enorme, ¿no? Una tristeza enorme, que cada vez solamente lo único que hacen es alquilar nuevas casas, nuevos edificios y llenar de gente. A ellos hay que trasladarlo, ¿no?, directamente al terreno donde está el Parque Industrial de Ancón. De esa manera es la única manera de garantizar el apoyo a la micro y pequeña empresa y entregar los parques industriales, como el Parque Industrial de Ancón o los parques industriales a crearse en el futuro, a los gremios organizados. Y de una manera también estamos planteando, ¿no?, crear el banco del emprendedor, que sea un banco no solamente que dé préstamos para operaciones corrientes o diarias, sino también de préstamos para inversión. La garantía está en el terreno y en lo que puede ver el emprendedor, haber hecho alguna infraestructura de una u otra manera. Esa es la manera de poder desarrollar nuestro país. Por otro lado, hay industrias peruanas
que son peruanas, han nacido por los peruanos, para no ir muy lejos, Modaza. Modaza fue iniciado por una empresa extranjera y fue tomado por algunos emprendedores de Trujillo. Y ustedes saben que Modaza está ahora en Lurín y exporta buses de doble piso a muchos países del mundo, hasta Estados Unidos, México, Colombia, Bolivia, Chile, y no hay nada que envidiar a otros países desarrollados. Tenemos el CIMA, que también da mucho que hablar, porque solamente se dedican a hacer embarcaciones nada más para paseos de los marineros, que no podemos nosotros tampoco decir que ellos tienen la culpa. La culpa es porque no hay un gobierno que oriente el desarrollo de un país. ¿Por qué? ¿Por qué no producimos entonces en ese caso los portacontenedores? Se puede producir lo que sea fragata, se puede producir lo que sea para marina, pero también se debe producir algo que nos dé rentabilidad y no haga una economía circular para poder mantener esa empresa. Tenemos también AEGP, es una empresa que produce el vidrio y es utilizado por una de las empresas más grandes del mundo, Tesla, que cada semana están llevando 2 contenedores de vidrio para poner los carros Tesla, los famosos carros eléctricos de Elon Musk, que ahora es uno de los asesores de Donald Trump. Entonces, eso significa que el peruano, ¿no? El peruano es emprendedor, el peruano tiene iniciativa, tiene creación, y el peruano también tiene esa potencialidad que este partido político justamente me acerqué, porque se llama el Partido de los Trabajadores Emprendedores. Creo que los emprendedores en el país somos más del 80%, 85 o 90%, ¿no? Y creo que el 2026 es una oportunidad de emprendedores, lo que tenemos que despertar, ¿no? Para que el país realmente sea manejado por los emprendedores y no por políticos que solamente piensan llegar al poder por llegar. Otra propuesta es, por experiencia propia, ¿no? Yo, de alguna otra manera, tuve una relación ahí con el gobierno de Pedro Castillo, pero muy corta, pero más en el sentido de darle un apoyo, sin ningún tipo de condicionamiento. Yo le digo, hoy gobernar un país es fácil. Gobernar un país es muy fácil. Y eso faltando un mes, ¿no? Le dije yo a ellos, construyete 100 edificios de 10 pisos en la falda de los cerros, y eso a la población darle a 300, 200 soles la venta en 40, 50 años en forma mensual. Y todavía le dije, no lo hagas con el Ministerio de la Producción, hablo con un organismo autónomo y vas a ver, te vas a ganar al pueblo. Pero hicieron todo lo contrario y prácticamente ellos se dejaron dominar por toda la burocracia estatal. No quiero decir como Milei, que dice la casta, sino lo que quiero es dar a entender que en el Estado, por la mala orientación, quienes han llegado a dirigir el Ejecutivo, no hay una política realmente que respalde al emprendedor, respalde al pueblo, a la gente que realmente necesita. Otra propuesta, que es muy importante, en nuestro país tenemos cerca de 195.000 pueblos, ciudades, tanto en la costa, en la sierra, en la selva. Y hasta el momento no se ha logrado unir a todos. Y lo más triste, no está la compañera Enaín, que Iquitos no tenga una conexión terrestre, es lo más triste. Es una ciudad más grande en el mundo que no tenga una conexión terrestre. Ante eso, estamos planteando, crear una línea de tren de 5.000 kilómetros. No es cosa imposible, es factible, es fácil. Justamente hace 5 años, en la campaña anterior, los asesores de un candidato, me dice que era imposible, se necesitaba mucho dinero, mucha plata. Realmente para los emprendedores no es ese problema, no es plata. Para los emprendedores sabemos que nosotros trabajamos en la línea mental. Quiere decir
que Bicesión. quiere decir, con la cuestión mental, se mueve en montaña. Y le demostré por qué la línea de tren de 5.000 kilómetros se puede hacer sin plata, le dije yo. No es necesario. Y me preguntaron, curiosos, ¿no? Porque ellos son economistas, son magísteres, doctorados, creo que era del grupo de Pelón, Hernández de Soto. Mediocres. Sí, Hernández de Soto. Y yo le dije, oye, ¿qué necesita una línea de tren? Las rieles. Voy, hablo con la mina Chogán, que me entregue el hierro, tengo la fundición, ya tengo las rieles. ¿Qué me falta? Me falta la camita que son de cemento. Es fácil, hay fábrica de cemento, solamente es arena, o si no, ¿cómo se llama tu planta de cementera? Tenés cosas de otro mundo, ¿no? Y ya tienes, ¿qué más te falta, amigo? Me falta la línea, lo más caro, me dice, la línea de, bueno, los trenes eléctricos. Eso no es problema, amigo. Habla acá con los chinos, que lo dan a crédito. A 20, 30 años y solo se paga. Entonces se hizo sin dinero, sin plata. Entonces ese es el espíritu del emprendedor. Nada es imposible hacer. Pero ¿por qué es importante esto? Es importante por estrategia. Hay que unir la costa, la sierra, la selva. La línea de tren nos va a permitir, como yo lo planteaba, de Lima a Chiclayo. De Chiclayo a Tarapoto, de Tarapoto a Iquitos, baja a Pucallpa, baja de ahí de Pucallpa al centro de Lima, otro baja al sur, al Cusco, a Arequipa y nuevamente vuelves a Lima. Hace todo un circuito, acompañado con un circuito de carretera. Pero ¿por qué es importante esto? No solamente porque puedas tú pensar en que los productores pueden sacar sus productos extranjeros, sino también vas a comenzar a levantar, a desarrollar el mercado interno del peruano, en la cual una familia de la selva o de la sierra va a poder intercambiar productos y eso va a levantar el crecimiento económico, social de un país. ¿Por qué lo digo esto? Porque si todos analizamos nuestro país, ¿no? Somos pobres. ¿Por qué? Porque nuestro per cápita llega a $7.500 por cada peruano al año. Es decir, lo que producimos, 280.000 millones de dólares dividido entre 33 millones de peruanos, nos da ese monto. Y sin embargo, otros países como Singapur o europeos, ellos están, por ejemplo, Singapur, cerca de $120.000 reciben, le toca a cada ciudadano de Singapur al año. En cambio, un peruano 7.000 y tanto. Y eso todavía, que no todos están en buena posición, otros reciben menos. Entonces, por lo tanto, es una situación bastante dura. Seguimos siendo pobres, vamos a seguir siendo pobres. ¿Qué legado le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros? Y otro tema más importante, impactante, que me ha, ¿no? Prácticamente roto el cerebro. ¿Cuál es? Que el organismo internacional dice que somos el país, el Perú, el cuarto país más desigual del mundo. Eso es cierto. Nadie lo puede negar. Y por último, para terminar esta participación, hay elementos muy importantes y que son estratégicos considerar en el desarrollo del país, del punto de vista económico. Es construir las hidroeléctricas. Digo esto, ¿no?, de una manera concreta, práctica, no de manera muy académica, filosófica, y siempre yo digo, ¿no? Pienso como emprendedor que lo más importante es resolver los problemas, y por eso he visto en muchos personajes de la historia, personajes del mundo, y hace 2 años, como viajaba a la China, dije yo, tengo que ir allá a conocer a Deng Xiaoping, y fui a tomarme una foto. Tengo la foto con él. ¿Pero por qué? No es porque esté acá en este local, ¿no? Es porque realmente vi su mensaje, decía, no interesa que el gato sea blanco y negro. Mientras caza ratones, es un buen gato. Y comencé yo a pensar más. Entonces es cierto,
no interesa tener partidos políticos que se llamen de derecha, izquierda, centro, medio izquierda, no. Lo que interesa es encontrar un grupo humano, ¿no?, que estoy encontrando en este partido de los trabajadores emprendedores, realmente que tengan ese espíritu de sacar adelante a nuestro país. Y le decía de la hidroeléctrica, porque hay que pensar también no en los hechos que ocurren actualmente, también hay que pensar en el futuro. Algún día el petróleo, el gas, el carbón se va a acabar. Entonces tenemos que pensar con las hidroeléctricas, porque nosotros hemos visto varios países, tanto en Rusia, el mismo Estados Unidos, donde está el cañón, o en la China, ¿no?, las tres gargantas. Es que si yo le hablaba de los trenes ya no deben moverse sin gas, sin carbón, sin petróleo, sino con el movimiento de las aguas, con el movimiento de las hidroeléctricas, vamos a mover la línea de tren. El costo debe ser bajo, porque si hay una empresa privada que esté dispuesto a eso, no es mala idea. Pero si no lo hay, tenemos que recurrir en algún momento a una empresa estatal. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que debemos tener una movilización tanto de pasajeros como de productos de una manera a un precio asequible y a un precio bajo. Por lo tanto, hay lo que le he mencionado, ¿no?, es lo que puedo aportar hoy día, pero lo más importante, ¿no?, que quiero que me comprendan. No estoy en buen estado de salud, será en otra oportunidad, pero gracias por esta oportunidad. Para el expositor Luis Alberto.